Shalem y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Gamul veremos el tema, el secreto de Mamón y las ataduras. A modo de introducción vamos a partir de la frase, si confías tendrás paz, porque la paz se basa en la confianza. Lo malo es, ¿en qué o en quién confío? Porque todo aquello en que tú confías te puede llegar a decepcionar, y en el momento que te decepcione te va a quitar la paz. En Yohanan 14:27 Yahshua nos dice, la paz os dejo. Cuando él murió no se llevó la paz. ¿Cuál paz nos deja? La paz que él tenía. Mi paz os doy. Todo discípulo de Yahshua tiene el derecho de tener la paz que Yahshua poseía. Ahora, la paz es el fruto del Ruach HaKodesh. Entre más crezca tu relación con Yahweh, más paz vas a tener, pero como la paz es un fruto, cuando tú pierdes paz estás perdiendo fruto, y la Escritura dice que por sus frutos se conoce el árbol. Un creyente no se tiene que conocer porque tiene un Tanaj bajo el brazo. Un creyente se tiene que conocer porque donde quiera que va, la paz de Yahshua va con él. Cuando Yahshua envió a sus discípulos a proclamar, les dijo, cuando ustedes lleguen a un lugar, proclamen y digan, la paz ha llegado a esta casa. Si ahí te reciben, esa paz se queda en esa casa. Pero si no te reciben, esa paz se va con ustedes. ¿Cuál paz? La paz de Yahweh Elohim. Y la primera enseñanza que extraemos hasta este punto es que debemos cuidarnos de no perder la paz de Elohim, porque esa paz tiene que ver con el fruto del Ruach. Y quiero que digas como hijo de Elohim, tengo el derecho de tener la paz de Yahshua. Ahora, en la segunda parte del verso que leímos, Yahshua dice, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Quiere decir que en el mundo podemos encontrar la paz? Sí, pero ¿cuál es la paz del mundo? La paz del mundo se basa en recibir. Cuando usted hace la suma 5 más 5 igual a 10, pero tienes que pagar 8, usted dice, tengo la plata para pagar. Esa es la paz del mundo. La paz del mundo es cuando recibiste la llamada que esperabas. La paz del mundo es cuando recibiste el dinero que esperabas. Esa es la paz del mundo. Pero el problema de la paz del mundo es que se basa en recibir, y cuando tú no recibes lo que quieres, pierdes en automático la paz. Ahora, la paz del mundo no es permanente, es temporal e inestable, y todos nosotros en cualquier momento perdemos la paz del mundo. Y no hay problema, porque no es la paz de Elohim. Cuando usted recibe algo, usted dice, qué dicha, ya lo tengo, lo necesitaba, te doy gratitud, Yahweh mi Elohim. Usted le da gratitud a Yahweh, pero realmente lo que te está dando paz no es Yahweh. Lo que te está dando paz es recibir algo que usted quería. Entonces dice Yahshua, yo no les doy esa paz, porque la paz de Yahweh no se basa en lo que Yahweh te dé. La paz de Yahweh se basa en que tú le des a Yahweh. ¿Cómo hago eso? Te pongo un ejemplo. Tú haces la suma 5 más 5 igual a 10, pero tienes que pagar 12. No tienes la paz del mundo, porque no tienes el dinero para pagar, pero tú tienes la paz de Yahweh. Yahweh, yo te entrego este problema, yo te entrego esta situación, yo creo fielmente que tú me vas a ayudar. En ese momento, por entregarle a Yahweh tu problema, en ese momento tú tienes paz, porque tú crees que Yahweh hará algo en medio de lo que estás viviendo. Perdiste la paz del mundo, porque no recibiste, pero no perdiste la paz de Yahweh, porque tienes a quien acudir. ¿Cuántos creen que los chinos y japoneses son inteligentes? Todos creemos que el coeficiente intelectual de los orientales es muy alto, pero la Escritura dice que la paz de Yahweh sobrepasa ¿qué? Todo entender y coeficiente intelectual. Quiere decir que por más inteligente que sea alguien, los que tenemos la paz de Yahweh, nuestro coeficiente
intelectual es más alto que la de ellos, porque a ellos se les acabó la paz cuando su mente ya no entiende. Pero a nosotros, ahí es apenas donde entra la paz, porque nuestra mente entiende que si no podemos nosotros, tenemos un Padre que tiene el control de todo. Mientras otros están llorando porque no pueden, nosotros estamos contentos creyendo que Yahweh sí va a poder. Entonces tenemos una paz por encima del intelecto humano. Es tener inteligencia emocional. El que tiene la paz de Yahweh tiene inteligencia emocional, porque el que pierde la paz del mundo está llorando, quejándose: me quiero morir, voy a suicidarme, no voy a tener la plata, voy a tener que hipotecar, está peleado con los hijos, maldice, reniega y critica. ¿Por qué actúa así? Porque perdió la paz de Yahweh. Pero el otro que está a su lado también no tiene dinero, también está pasando la misma situación, pero ese está gozoso, está tranquilo, y el otro le pregunta: ¿por qué estás así si estamos en el mismo problema? Y tú le dices: porque yo tengo algo que tú no tienes, yo tengo a un Elohim que puede suplir mis necesidades. Si tú quieres, sigue quejándote, yo vivo tranquilo. Si Yahweh alimenta a un pajarito, ¿no me va a alimentar a mí que soy su hijo? Si Yahweh le viste a una flor, ¿no me va a vestir a mí que soy su hijo? Entonces, la paz de Yahweh es sinónimo de inteligencia emocional. La paz tiene que ver con pensares. Cuando un creyente pierde la paz del mundo, su mente encuentra otra opción. Es que Yahweh va a suplir mis necesidades. La mente tuvo de qué aferrarse. Pero el que no es creyente, el que no tiene la paz de Yahshua, cuando su mente le dice: no alcanza, no hay un cáncer, no te aman, entonces la mente no tiene de qué aferrarse. El entender llegó hasta ahí. Ahí es donde se desesperan. Ahí es donde se ponen una pistola en la cabeza y se pegan un tiro. Ahí es donde se divorcian. Ahí es donde vuelven a fumar marihuana, porque su mente no encuentra una respuesta para salir del problema. Los hijos de Yahweh sabemos, y nuestra mente lo asimila, que cuando no tenemos una respuesta por medio de la paz natural, existe una respuesta que la tiene Yahweh, y que ni una hoja se va a mover si no es la voluntad de Yahweh. Y si lo que estoy pasando para mí es algo malo, Yahweh lo cambiará en algo bueno, porque Yahweh es bueno y solo sabe hacer cosas buenas. Si el vino se acabó, pues Yahweh va a convertir agua en vino. Si el dinero se acabó, Yahweh usará a alguien para darme provisión. Eso se llama la paz de Yahweh Elohim. Se las presento y se las regalo. Ahora bien, dice el texto: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando el corazón se turba es una mezcla de emociones entre ira y enojo, frustración, desánimo, etc. Por otro lado, miedo es el arma del fracaso. Nunca tengan miedo de enfrentarse a una prueba, porque una prueba es la oportunidad para que tú te des cuenta cuánta capacidad tienes tú para hacer algo en la vida. Y si huyes de esa prueba, estás desperdiciando una oportunidad que te están dando. La prueba no es tu enemigo. La prueba es el instrumento que Yahweh usa para promoverte. ¿Cuántos quieren ser profesionales? Prepárate para las pruebas de la universidad. Prepárate para defender tu tesis. ¿Cuántos quieren tener su carro propio? Prepárate para hacer las pruebas de manejo. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Yahshua? Prepárate para tomar tu estaca. Es que queremos las recompensas, pero no queremos las pruebas. Pero nosotros andamos buscando las pruebas, porque queremos la recompensa. A los valientes Yahweh los promueve. Ahora bien, la paz tiene que ver con la confianza. Yeshaya 26:3 nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensar en ti persevera. Por eso te dije que la paz tiene que ver que tu mente tenga una opción para pensar. Luego dice: confíen perpetuamente. ¿En quién? En Yahweh. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que
que confiar en Yahweh y no en la plata. ¿Por qué? Porque Yahweh es la roca perpetua. Todo lo que está debajo de la tierra es pasajero. El cielo y la tierra pasarán. Cuando tú pones tu confianza en alguien, ese alguien te puede decepcionar. Cuando tú pones la confianza en el dinero, ese dinero te va a traicionar. Pero cuando tú pones tu confianza en Yahweh, Yahweh es perpetuo y permanece para siempre. Y en la parábola nos dice que el hombre prudente hizo su casa sobre la roca, pero el libro de Lucas no dice que solo la construyó, sino dice que cavó, hizo una perforación sobre la roca. Para vivir con la paz de Yahweh, nosotros tenemos que profundizar en nuestras raíces, en nuestra confianza en Yahweh. Ojo con lo que voy a decir. Una cosa es tener una confianza superficial y otra cosa es tener una confianza profunda. Si hay algo que Yahweh necesita de ti, es que tú no confíes en Él superficialmente, que Él no sea una alternativa, que Él no sea una opción, sino que sea tu única opción. Uno de los problemas de muchos creyentes es que a veces la confianza en Yahweh está en una balanza con el dinero. Si tengo dinero, confío en Yahweh. Uno de los problemas de tener es que tener me seduce a confiar. El que no tiene simplemente confía en Yahweh. Ahora estarán entendiendo por qué los ricos casi en su totalidad no confían en Elohim. Ellos confían en su Dios llamado Mamón. Y aquí vamos a empezar a meternos en el tema principal. Pero antes escuche el siguiente dato clave. Cuando usted confía en la novia lo movió de su emuná. Cuando usted confía en el amigo lo movió de su emuná. Cuando usted confía en el proclamador, usted fue influenciado por el proclamador. Porque recuerde que todo aquello en que tú confías tiene el poder, y ojo con esto, tiene el poder de tocar tus emociones y tus pensares. Pero di en voz alta: yo soy como el monte de Sión, a mí nadie me mueve, porque yo confío en Yahweh mi Elohim. Ahora, si tú confías en Yahweh, es porque Él está en el primer lugar de tu vida. Si tú pones como primero cualquier cosa que no sea Elohim, tú vas a terminar confiando en eso, y eso te puede a ti destruir lo que estás construyendo. Escucha lo siguiente que voy a decir. He notado y escrituralmente he aprendido que lo que separa a muchos de confiar en Yahweh es el dinero. Muchos, por no decir todos, se han extraviado por causa del dinero. Muchos por cuidar que no les roben el dinero. Es el dinero el que les está robando a ellos. El dinero tiene el poder de robarte la paz. El dinero tiene el poder de robarte la salud. El dinero tiene el poder de robarte la identidad, porque mucha gente cree que son alguien si tienen platita, colque. Miren lo que dice Matías 6:24. Esto lo dijo Yahshua. Ninguno puede servir a ¿cuántos amos? A dos amos. ¿Por qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Cuando Yahshua habla de las riquezas, él habla de dos amos. ¿Por qué Yahshua llama amo a las riquezas? Por dos razones. Primero, la palabra riquezas tiene una raíz griega, que es la palabra mamón. ¿Cómo se le dice a aquel que no suelta su platita, que no le presta a nadie, que se cree Messi pero no es nada? ¿Es un gran qué? Díganlo fuerte, ¿es un gran qué? Mamón. De ahí viene ese nombre. ¿Por qué creen que le dicen mamón? ¿Nunca se pusieron a pensar en eso? La persona que no presta dice: uy, vengo de la escritura, porque no la suelta. El dios Mamón era un dios de Babilonia. Y ojo aquí, a ese dios se le construía un templo, donde la gente llegaba y le entregaba ofrendas al dios Mamón, y le entregaban ofrendas de holocausto
holocaustos y sacrificios. ¿Por qué? Ojo con esto. Aquí hay un principio auténtico, pero ellos lo aplicaban mal. Todo lo que tú honres o sirvas, tú lo atraes. Cuando tú exaltas y sirves a Yahweh, tú atraes la presencia de Yahweh. Dice el Brit Hadashah que Yahshua no pudo hacer muchos milagros, porque a él no lo reconocieron como Adón, es decir, no lo honraron. Y como no lo honraron, no pudieron atraer su poder. Entonces, los babilonios creían que si honraban al Dios de las riquezas, el Dios de las riquezas les iba a traer, ¿qué? Riquezas. Entonces, el Dios de las riquezas lo que hace es esclavizar. Tú no puedes amar a Yahshua si tu primera opción es el dinero, si la paz de tu corazón es tener la billetera full. Y aquí es donde muchos de ustedes están perdiendo la batalla de la emuná. Creer que la respuesta de tu vida la tiene el dinero. Amigos, el dinero no es algo malo, porque Yahweh lo inventó. Lo malo es que Él sea el primero en tu vida, antes que Elohim. Escucha esto, el dinero tiene el poder de esclavizarte para que tú no honres a Yahweh. El dinero te quita la paz. El dinero no te deja dormir tranquilo. El dinero te hace sufrir, porque muchos creen que la respuesta a todos sus problemas es el dinero. El Brit Hadashah dice que amará a uno y menospreciará al otro. El Dios Mamón es el que te dice, no puedes honrar a Elohim, no puedes servir a Elohim, porque yo no te doy permiso, no te alcanza. Escuchen esto, el dinero no te puede dar a Yahweh, pero Yahweh sí te puede dar el dinero. Entonces, ¿quién es tu primera opción para buscar la paz? ¿El dinero o Yahweh? Si Yahweh es tu primera opción, Yahweh no tendrá problema para entregarte el dinero. Dice el Tanaj que los hebreos se fueron a donde las casas de los egipcios y les pidieron todas las riquezas, y que los egipcios les daban todas las riquezas que los hebreos pedían. ¿Sabes por qué? Porque los egipcios habían acumulado riquezas para levantar servicio a sus dioses, pero Yahweh lo entregó toda esa plata al pueblo, para que ellos vayan al desierto. ¿Para qué? Dice el Tanaj, para levantar servicio a Yahweh a través de esas riquezas. Por eso el Tanaj dice que el dinero de aquellos que honran al Dios Mamón está siendo guardado y reservado ¿para quiénes? Para aquellos que tienen como su único amo a Yahweh su Elohim. Los impíos están acumulando riquezas hoy en día, pero mañana todo eso será tuyo si pones en primer lugar a Yahweh. Aquí voy a lanzarles otro dato escalofriante. Hubo un hombre que comió con Yahshua, vio a Yahshua resucitar muertos, ¡wow! Vio a Yahshua echar fuera demonios, un hombre que se sentaba a la par de Yahshua. Pero ¿sabes quién era su amo? El Dios Mamón, y por eso un día por 30 monedas de plata lo terminó vendiendo. Judas de labios honraba a Yahshua, pero su corazón le pertenecía al Dios Mamón. Judas se perdió para siempre, porque su corazón prefirió el dinero. Un día llegó una mujer con un perfume de nardo, que costaría hoy en día como $7,000, y entonces vino esa mujer y lo derramó sobre la cabeza de Yahshua. Y Judas dice, ¡qué desperdicio! Este dinero hubiera sido dado a los pobres. Pero el Brit Hadashah dice claramente que Judas lo decía, porque Judas sacaba la plata de la bolsa, porque Judas vio a Yahshua como una oportunidad para poder estar cerca de su verdadero Dios, y por eso este Dios Mamón fue el responsable de la traición a Yahshua. El Brit Hadashah dice que Yahshua confiaba tanto en Judas que lo hizo el tesorero. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces Yahweh te confía una novia, te confía un ministerio, te confía un trabajo, y lo que Yahweh te confió se convirtió en la cosa que más amas? Fíjense en el ejemplo de Judas. Yahshua le confió la plata a Judas y este terminó amando más la plata. Dice el Brit Hadashah que eran tantas las ofrendas que llegaban y le daban a Yahshua
Yahshua, que Judas robaba y no podían darse cuenta. Es decir, la contabilidad era mucha, que nadie podía monitorear el dinero de las ofrendas. Alguien venía y decía: aquí vengo a traer una ofrenda para Yahshua. Y Judas salía a recibirlo y decía: ¡qué bien! ¿Cuánto traes? 12 denarios. Y cuando le preguntaban a Judas: ¿cuánto te dieron? Él decía: 6 denarios, 6 para ti y 6 para mí. Judas no fue siervo de Yahshua, porque él decidió ser siervo de Mamón. Comió con Yahshua, aplaudió a Yahshua, pero su corazón nunca fue entregado a Yahshua. Te hago una pregunta: ¿dónde está tu confianza hoy? ¿En Yahweh Elohim o en el Dios de las riquezas? La respuesta te la doy. Tu confianza está en lo que es primero para ti. Ahí está tu confianza. ¿Qué es lo primero para tu vida? Escuche lo que Yahshua nos enseñó en Matilla 13:22 respecto a este tema. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, como Judas lo oyó muchas veces, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pregunto, ¿la palabra tiene vida? Sí, la palabra es viva y eficaz, pero ¿quién la puede ahogar? El afán de las riquezas. Muchas personas han recibido palabras proféticas, han recibido un llamado de salvación, han agarrado esa palabra y la han ahogado. ¿Sabes quiénes encabezarán la lista de los condenados a causa del dinero? Los pastores que aman el dinero. Ellos predican por dinero. Quítales el diezmo y a ver qué sucede. Un 99.9% de los pastores abandonan sus iglesias porque ellos quieren estar cerca de su Dios Mamón, así como Judas. Ahora bien, ¿sabes qué es el afán? Es la falta de confianza en Yahweh. Eso es afán. Vivir estresado, afligido, no puedo, etc. Porque no confías en Elohim. Ahora, la confianza en Yahweh quita el afán. Cuando tú confías en Yahweh, el afán se desvanece. Ahora les hago la pregunta: ¿quieren tener la estabilidad financiera, sí o no? Sí. Vive con menos de lo que ganas. Así nunca estarás endeudado. ¿Con cuánto tiene que vivir un hijo de Elohim? Con el 90%, pero la gente vive con el 120%. 100 que ganan y 20% que se endeudan. Pongamos el ejemplo de Joseph. ¿Con cuánto vivió Joseph en Egipto? Joseph vivió con el 80%. Joseph le dijo a Faraón: vivamos con el 80% de la producción durante estos 7 años y vivamos con el 20% de ahorro. Escuche esto: toda la tierra vivió 7 años de abundancia y todos los países vivieron con el 100%. Se lo comieron todo estos sinvergüenzas, pero un hijo de Elohim inteligente guardó el 20% de la producción total, y cuando todos tenían hambre y todos tenían necesidad, Egipto estaba lleno de riquezas, porque un hijo de Elohim estaba gobernando ese país. Una idea que no vino de un genio, una idea que vino del diseñador de las matemáticas. Vive con menos de lo que te doy, para que cuando vengan las necesidades siempre tengas y sustentes a los que no tengan. Con esto terminamos esta primera parte. Matilla 6:21 nos dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí también, ¿qué estará? Tu tesoro. Pregunto, si tu tesoro es el dinero, ¿dónde va a estar tu corazón? En el dinero. ¿Sabía usted que muchos de los problemas matrimoniales son por discusiones de finanzas? No permitas que el engaño de las riquezas te roben la palabra. Hay muchas bendiciones que Yahweh tiene para ti, pero no permitas que el Dios Mamón te gobierne. Las personas que viven sin paz fueron aquellas que convirtieron el dinero en su tesoro. Primera de Timoteo 6:10 nos dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la emuná y fueron traspasados de muchos dolores.
Vamos a arrancar esta segunda parte leyendo el siguiente texto escalofriante. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa. Oh Jerusalén, ciudad Kadosh, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello. Cautiva, hija de Sión. Uno de los temas más complicados de la asamblea es el asunto de que si es posible que un hijo de Elohim que ha nacido de nuevo, que ha sido lavado en la sangre del Cordero, que tiene su nombre escrito en el libro de la vida y tiene el sello del Ruach HaKodesh, pueda ser atado por el enemigo. Esto polariza la asamblea de una manera extrema. Muchos dicen que es imposible, otros dicen que sí es posible, pero la escritura que acabamos de leer confirma que la hija de Sión puede ser cautiva por ataduras en su cuello. Yo no sé si lo entendiste, yo no sé si lo discerniste, pero aquí dice que la hija de Sión, siendo la hija de Sión, está atada por el cuello. Incluso Yahweh mismo lo llama cautiva. En el libro de Yohanan, en el capítulo 11, verso 44, dice que Yeshua se paró frente a la tumba de Lázaro. ¿Delante de cuántas tumbas está parado Yeshua aquí? Y dice que le dijo, Lázaro, sal afuera. Es decir, Lázaro resucitó. Y el Brit Hadashah dice que nosotros estamos resucitados juntamente con Yeshua. ¿Alguien está entendiendo? Ahora mira esto. Dice que Lázaro, siendo resucitado, teniendo una vida nueva, salió atado, y así hay muchos creyentes, así hay mucha gente en la asamblea. Tú puedes haber sido resucitado para una vida nueva. Tú puedes haber nacido de nuevo. Tú puedes haberte parado delante de Yeshua y haberlo confesado como tu único Salvador. Y Yeshua pudo haberte sumergido en el cuerpo, pero tú puedes tener ataduras. El problema es que mucha gente no lo entiende. En Yeshaya 28:22 hay otro dato escalofriante. El texto nos dice, ahora pues no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras. Y eso es precisamente lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que tú tomes esto como un chiste. Tonterías, ¿qué voy a estar atado? Este amiguito no sabe lo que dice. No, las ataduras son más reales que tu propia vida. Pero si quieres burlarte, hazlo, para que esas ataduras se aprieten cada vez más en cierta área de tu vida. ¿Cuál es el problema de los creyentes? Algunos dirán, si yo llego a admitir que tengo ataduras, entonces soy un endemoniado. Ya no soy creyente y no soy de Elohim. No, tú sigues siendo la misma persona. Tú sigues amando a Yahweh tu Elohim. Sigues queriendo obedecerlo, pero estás limitado. Y así es el enemigo. Te pone una atadura en un área de tu vida, de manera que lo que quieres hacer no lo puedes hacer al 100%. Lo que estoy tratando de decirte es lo siguiente. Es necesario que tú seas desatado para que puedas servir bien a Yahweh. Y tenemos problemas con eso, porque decimos, pero ¿cómo va a ser si en mi vida está Yeshua? Es que Yeshua no se va por una atadura. En el capítulo 11 del libro de Yohanan, Lázaro no dejó de ser Lázaro. Él no perdió su vida. Él no perdió lo que Yahweh lo había dado, pero estaba atado. Y mientras nosotros sigamos insistiendo en que el creyente no puede ser atado, no podremos ser desatados. Tú tienes que llegar a un momento de conciencia donde te des cuenta que hay ciertas áreas de tu vida que ya Elohim te reveló que no has podido obedecer a Yahweh en esas áreas porque estás restringido, ¿sí o no?
Y Jezquiel 4:8 nos dice: He aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro. Lo que el enemigo anda buscando es constringirte, detenerte, subyugarte. Nosotros podemos identificar las ataduras que el enemigo tiene en nuestras vidas por las cosas que no podemos hacer, aunque queramos hacerlos. ¿Tú has visto alguna vez a un creyente que quiere escuchar la palabra, pero siempre termina dormido? ¿Cuántos se habrán dormido en este momento? Hay que despertarlos. ¿Cuántos de ustedes han visto a un creyente que quiere caminar en Kedushá, pero siempre está cojeando de una pata? ¿Cuántos de ustedes han visto creyentes que saben que no perdonar a un hermano es casi, no, ningún casi, es causa de perder la salvación? ¿O no dijo Yahshua que el que diga necio a su hermano será reo de juicio? Hay muchos creyentes que no pueden vivir sin contar chismes. Y usted critica, pelea y murmura, y tú sabes que está mal y te sientes horrible, pero siempre caes con esa lengua endemoniada que tienes. ¿Cuántos de ustedes entienden que hay muchos creyentes que tienen que romper con el pasado y no pueden? Y el pasado vuelve y vuelve, y no puedes romper con ese pasado oscuro. Son áreas que Yahweh te revela, y tú tratas de hacer la voluntad de Yahweh, pero no puedes, ¿sí o no? En Matilla 21:2, Yahshua les dijo a los discípulos: vayan y busquen un asno que está atado y tráiganmelo. Es decir, Yahweh tiene un plan para tu vida, pero tú necesitas ser desatado. Aquí va de nuevo. Yahshua les dijo a sus discípulos: hay una asna atada con un pollino, desátenlo y tráiganlo para que yo pueda subirme en él y poder entrar en Jerusalén. Y hay cosas que tú no puedes hacer por Yahweh tu Elohim a menos que tú seas desatado. Yahweh tiene un sueño para ti, Él tiene una misión para ti. Tú naciste con un propósito, Él te salvó con un propósito definido, pero usted necesita ser desatado. Lázaro se convirtió en uno de los testigos más poderosos que existió en la historia, pero primero tenía que ser desatado. No fue suficiente que fuera resucitado, él tuvo que ser desatado. ¿Alguien está entendiendo? Escucha esto. En Jueces 15:12 vienen a buscar nada más y nada menos que a Sansón, y mira lo que dice el pasaje. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Por eso es que siempre estamos buscando que esta enfermedad no me mate, que no me mate el esposo, que no me mate el bicho 19, etc. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te ataremos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Sansón era un juez llamado por Yahweh y estaba nada más y nada menos que en su asignación. Él estaba en la voluntad de Yahweh. Dalila no estaba todavía en la película. Sansón estaba en pleno llamado, en plena asignación, y ellos vinieron y lo amarraron, lo ataron y le dijeron: no, es que nunca ha sido nuestra intención matarte, es atarte. Entonces escucha bien, el enemigo está más interesado en amarrarte que matarte. Tú sabes lo que pasa con un creyente nacido de nuevo, lavado en la sangre de Yahshua, con su nombre escrito en el libro de la vida. Si lo matan, se va derechito al cielo, ausente en el cuerpo
cuerpo, pero presente con Yeshua. Aunque te quemen, aunque te ahoguen, aunque te incineren, aunque te apuñalen, usted va a la presencia de Yeshua. Entonces, Hasatán no está interesado en matarte. Él está interesado en atarte. ¿Sabes por qué? Porque atado tú te conviertes en un monumento de su triunfo. No habrá nunca un triunfo más grande del enemigo que un creyente que está atado, un creyente que no hace plegaria, un creyente que no exalta, un creyente que no asiste a la asamblea, un creyente que golpea a su esposa. No hay nada más regocijante para el diablo que un creyente así. ¿Me han escuchado? Continuemos. Ellos le dijeron: no te vamos a matar. Si te hubiéramos querido matar es otra cosa. Lo que queremos es amarrarte. Y hoy quiero que entiendas esto. Hasatán ni siquiera tiene mucho problema que tú estés aquí. Lo que él tiene problema es cuando tú sales de aquí. ¿Qué es lo que vas a hacer mañana? Ahora bien, veamos lo que le pregunta la turuleca de Dalila. En Jueces 16:6, Dalila le pregunta a Sansón diciendo: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado. Escuche bien esto. ¿Cómo podrás ser atado para ser dominado? La palabra dominado significa subyugado, sujeto, sometido, controlado. Eso es lo que el diablo quiere. Eso es lo que Hasatán persigue. Reducir tu curso de acción. Él no tiene problemas con que tú creas en Yeshua. Él no tiene problemas con eso. Lo que él quiere es convertirte en un muñeco católico. El Tanakh dice que hay muñecos que tienen ojos pero no ven. Tienen boca y no hablan. Tienen manos y no hacen nada. Pues Shaulo dice que hay muchos creyentes que están como muñecos sin hacer nada. Eso es lo que Hasatán quiere, que usted vaya como un muñeco mudo. Yo tengo boca pero no hablo a nadie de Yeshua. Tengo ojos pero no testifico a nadie. Esa es la atadura número 1 que Hasatán quiere. Creyentes muñecos que estén más inertes que una piedra. ¿Cuántos de ustedes conocen a creyentes que están bloqueados? Les pregunto otra vez, ¿cuántos conocen a creyentes bloqueados? Pero tranquilos, Yeshua nos va a desbloquear a todos. Ahora, a mí me llama la atención que una mujer encorvada vino ante Yeshua y el maestro le mira y le dice: mujer, tú estás endemoniada. Usted tiene que reconocer esas cosas. Yo no prospero, yo no tengo gozo, yo no tengo paz. ¿Por qué hay gente que está bendecida y yo no? ¿Por qué hay gente que tiene unción y yo no? ¿Por qué? Que alguien me lo explique. Sí lo quiero hacer, pero no puedo. En vez de estar inventando excusas, reconózcalo. Lo primero que los alcohólicos anónimos hacen es que usted reconozca que es un alcohólico. Es que usted reconozca que es un fornicador. Es que usted reconozca que tiene la lengua endemoniada. Si no reconoces, ¿cómo Yeshua te va a ayudar? Aquí en la asamblea hay cantidad de gente que está transgrediendo, y cuando se descubre la transgresión, deciden irse antes que reconocerlo y ser liberado, y quieren culpar a medio mundo. Es que el proclamador, no, eres tú, es usted que tiene la atadura. En Matillá 16:18, Yeshua le dice a Kefas: te voy a dar las llaves del reino. ¿Para qué sirve la llave? Para desatar gente. Lo que tú desates en la tierra lo van a desatar en los cielos. Nosotros tenemos potestad para desatar toda atadura en nombre de Yeshua. Y cuando lo hacemos hay una repercusión en el ámbito Haruajín. En Matillá 12:29, Yeshua dice claramente que si usted va al palacio de un hombre fuerte y no lo atas, usted no puede en lo absoluto saquear. Es decir, nosotros tenemos que aprender que atar y desatar es algo en lo cual el reino de los cielos se basa. Es la palabra, amigo. Ahora, ¿cómo nosotros desatamos las ataduras? Número 1, decisión. Yirmeyá 2:20 nos dice:
porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Usted tiene que tomar una decisión, y esa decisión es: de aquí en adelante ya no voy a servir a la maldad, ya no voy a fornicar, no serviré más al dinero. Eso no lo puede hacer nadie por ti, eso comienza contigo. Por más que la gente te proclamó, por más que la gente te llevó a la asamblea, por más que la gente te habló de Yeshua, tuvo que venir un momento donde tu voluntad decidiera aceptar a Yeshua. Y lo mismo sucede con sanidad, liberación, etc. Usted tiene que llegar a un punto de inflexión donde usted diga: ya no voy a servir al enemigo más. Dice que las ataduras se rompieron cuando la persona dijo: ya no serviré más. ¿Alguien está escuchando esto? Tiene que haber voluntad y tiene que haber confesión, tal y como cuando tú llegaste a Yeshua. Primero es un acto de tu voluntad y después una confesión de emuná. Usted tiene que hacer lo mismo con las ataduras. Usted tiene que llegar a un momento donde dice: se acabó. Se acabó, no más Netflix, no más droga, no más alcohol, no más pornografía, no más maldición, no más diablo. Número 2, ¿cómo tratamos con las ataduras? Oposición. En este sentido, Yeshayá 52 nos dice: levántate, suelta las ataduras de tu cuello. Cuando una persona está atado por el cuello, no está supuesto a levantarse. Y lo que tú tienes que hacer, además de confesar, usted tiene que hacer lo opuesto a lo que Hasatán te ha puesto a hacer. Si usted no podía hacer plegaria, haga plegaria. Si usted no podía ayunar, ayune. Si usted no podía perdonar, vaya y perdone. Si usted no podía leer el Tanaj, lea 3 capítulos diarios, porque cuando usted comienza a hacer lo que no podías hacer, Yeshua toma el control del resto. Yeshua le dijo en una ocasión a un hombre de la mano seca: extiende la mano. Y el hombre podía decir: Adón, no sé si te diste cuenta, tú sabes que la tengo seca. Amigo, la emuná sin obras es muerta. Lo que tienes que hacer es tomar una acción en dirección de lo que Yeshua te está ordenando. No sé si alguien está entendiendo. Ustedes saben que la mejor manera de vencer los temores, y usted sabe que el temor es un ruaj satánico, porque el Brit Hadashah dice: Yahweh no nos ha dado un ruaj de temor, sino de poder y dominio propio. Entonces, la mejor forma de vencer el temor es confrontándolo, ¿sí o no? Cuando un perro está determinado a morderte, no corras, párate bien y enfréntalo. Y si aparece el chupacabras con mucha más razón, entonces haga lo opuesto de lo que usted no podía hacer y las ataduras se caerán de tu cuello. Tú puedes identificar dónde están tus ataduras por lo que no puedes hacer, en qué área estás restringido y patinando. Ahí está la mano de un demonio en tu cuello, pero tú rompes tus ataduras y tomas al demonio del pescuezo y lo envías, ¿dónde? Al abismo. Número 3. ¿Cómo tratamos las ataduras? Reconciliación. Lamentaciones 1:14 nos dice: el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Cualquier área de tu vida donde tú tengas algún tipo de rebelión contra Yahweh es un área vulnerable para que un demonio pueda atarte y torturarte. ¿Y saben cómo pueden zafarse de esa atadura? Cuando usted deja la rebelión atrás. No sé si me están entendiendo. Entonces dice: las ataduras, muchas de ellas se fortalecen con la rebelión. ¿Qué está pidiendo Yahweh? Cuando Jonás desobedece a Yahweh y luego habla de lo que le pasó en el vientre de la ballena, dice que las ligaduras lo
lo apretaron desde adentro, porque él estaba en rebelión. El hijo pródigo estuvo atado por el enemigo, aunque era hijo. Mientras estuvo en rebelión, los demonios lo tenían por el pescuezo, ¿sí o no? Porque rebelión es como transgresión de brujería. Nosotros no tenemos ningún problema con decir, los brujos se irán al lago de fuego. Pero tú sabes que hay creyentes que están en rebelión con sus líderes, están en rebelión con sus esposos, están en rebelión con sus padres, están en rebelión con sus autoridades. Ellos no consideran eso como algo malo, pero el Tanakh enseña que eso es como practicar brujería. ¿Qué estarán haciendo? Ahora bien, el gadareno se postró ante Yahshua, aún teniendo una legión de demonios adentro, porque no importa cuánta atadura tú tengas, cuánta rebelión, cuánta distancia de Yahweh, usted siempre tiene la potestad de venir ante Yahshua para ser desatado. Todo se apaga menos la lámpara de tu ruach. Siempre Yahweh va a permitir que haya luz en tu ruach, siempre. Y termino con esto. La cuarta cosa que tenemos que hacer para que haya una ruptura de las ataduras es ministración. Y esta sí que es importante, porque en Jueces 15:14 nosotros leímos que trajeron a Sansón delante de los enemigos, lo traen amarrado o atado. Eso era lo que el enemigo quería. Y dice el verso 14, y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el ruaj de Yahweh vino sobre Sansón, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Hoy te vengo a decir que en la presencia del fuego de Yahweh, toda atadura se rompe en nombre de Yahshua. Sadrach, Mesach y Abednego dice que estaban en el horno de fuego, y en ese horno de fuego solo las ataduras de ellos se quemaron. Tú tienes que aprender a ser ministrado por el ruaj de Yahweh. ¿Sabes quiénes desataron a Lázaro? Los discípulos de Yahshua. Y tú tienes que buscar cómo ese ruaj HaKodesh es ministrado en tu vida, porque una sola gota de unción puede más que 1000 toneladas de tinieblas. Otro dato, había una mujer en el Brit Hadashah que tenía 18 años asistiendo a una sinagoga, pero tenía una atadura. ¿Ustedes saben por qué ella iba 18 años a la sinagoga? Porque amaba a Yahweh su Elohim, buscaba de él. Yahshua dijo lo siguiente de esta mujer: esta hija de Abraham, es decir, era una mujer del pacto, pero estuvo atada 18 años asistiendo a la misma sinagoga y cada vez más se encorvaba. Y llegó un día Yahshua con el poder del ruaj y la desató. Usted puede tener 18 años asistiendo a una asamblea y tener ataduras. Y ojo, no dice que la mujer era mala, no dice que era mentirosa o impía, pero la mujer tenía un área que la limitaba, tenía una atadura en la espalda y era lo único que no podía enderezar. Ella podía hacer muchas cosas, ella podía hacer plegaria, ella podía cantar, pero había un demonio que doblaba su columna vertebral. Así hoy en día hay mucha gente que tiene la mejor intención, gente más bondadosa, que aman a Yahweh, pero tienen ataduras. La primera tentación del diablo hacia Yahshua fue en el área del alimento, en el área de necesidad. En el área que tú tienes más necesidad, ahí Hasatán quiere atarte. El enemigo te tiene limitado en un área. Tú no creces en un área. Tú tienes que entender que eso es diabólico 100%. Y hasta que usted no se pare y diga: basta, Hasatán, yo no voy a ser un perro para que me jales como una mascota. Hasta que usted no diga eso, serás el chihuahua de Hasatán. Ahora escucha
Escucha esto. Hay una analogía muy interesante acerca de los elefantes de circo. Cuando los elefantes que llevan a un circo son pequeños, ellos amarran a ese elefante en una pata, pero lo amarran con una cadena gruesa y lo sujetan a una estaca de hierro cimentado en concreto armado. Y el elefantito comienza a jalar y jalar para tratar de zafarse, porque no está acostumbrado al cautiverio, y jala por 1 mes, 2 meses y 3 meses. Hay ocasiones en que tienen que sanarle la patita, porque literalmente la patita se corta con tanto jalar, pero nunca puede zafarse. A medida que van pasando los años, le van quitando la cadena y le ponen una soga, y luego le ponen una soga más frágil. ¿Por qué? Porque la atadura ya no se convierte en algo físico, sino en algo mental, y de repente el elefantito que pasó años tratando de zafarse, sabe que ya no puede, o por lo menos cree que ya no puede zafarse. Por eso cuando la gente asiste a esos circos, se dan cuenta que estos gigantescos elefantes están amarrados con una soguita delgadita. Y eso es exactamente lo que Hasatán ha hecho con muchos creyentes. Él te ha amarrado por tanto tiempo que tú estás convencido que no te puedes zafar, pero hoy ha llegado Yahshua para deshacer las obras del diablo. Yohanan 8:36 nos dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por cuanto en mí ha puesto su ajabá, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, lo libraré y le exaltaré y le mostraré mi salvación.